Eh, Buenas tardes, eh, maestro. Este, Bien, pues en esta hora pues le vamos a presentar nuestra evidencia de desempeño que pues corresponde a la exposición de los temas asignados y esta exposición pues es la exposición en pareja que pues está conformado por mi compañera, Teresita de Jesús Díaz Zapata y un servidor, Gibran Neftalí de la Cruz Vázquez, quien le venimos a exponer el tema de corriente eléctrica, el tema que se nos ha sido asignado para exponerle en esta hora. Y pues queremos exponer este tema ya que es muy importante saber qué es la corriente eléctrica y sus clasificaciones y cómo la corriente eléctrica es tan importante y tan vital dentro de nuestros días y la importancia y también la relevancia que tiene en nuestras vidas y en todas las personas. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, pues los temas que vamos a manejar o que vamos a tratar son los siguientes subtemas que se desglosan de este tema que es el número uno, ¿qué es la corriente eléctrica? El otro es los símbolos y las unidades de la corriente eléctrica. El otro es los tipos de corriente eléctrica, la corriente continua o también llamada CD, o también el otro subtema que es corriente alterna, que es CA, el otro que es diferencia entre CD y CA, el otro subtema que es la intensidad de corriente eléctrica, el siguiente que es cómo se genera una intensidad de corriente. El otro es qué diferencia hay entre intensidad de corriente y voltaje. Y el último que es la ley de Ohm. Para empezar, bueno, quiero comenzar con esto. Bueno, como sabemos, la corriente eléctrica o la energía eléctrica, que también se le llama, pues es muy importante y muy vital dentro de nuestras vidas, porque cotidianamente, pues nosotros como seres humanos, pues dependemos mucho de ella, ya que la corriente eléctrica, pues ha hecho más fácil ciertas actividades y nos ha traído más confort, en cuanto a nuestra forma de vivir. Es por ello que es necesario saber qué es la corriente eléctrica, porque si vemos la corriente eléctrica, la vemos hasta lo más mínimo. Un ejemplo podría ser, para utilizar nuestro celular, depende de la corriente eléctrica, porque sin la corriente eléctrica, la batería de nuestro celular no podría, cargarse, ni nuestro celular no podría funcionar, ni las computadoras, ni cualquier otro dispositivo móvil. También un ejemplo, la plancha, la licuadora, para que puedan hacer sus funciones y facilitarnos el trabajo en nuestra vida cotidiana, pues se necesita la corriente eléctrica para que se operen para que surja la operación de aquellos dispositivos o herramientas que son de gran utilidad en nuestra vida cotidiana.
Pero quiero comenzar con esto, con el primer subtema. ¿Qué es la corriente eléctrica? Bueno, la corriente eléctrica en un sentido más común o más, enfocándonos más a lo que es eléctrica y electrónica, que es en esta rama que es la que estudia, este, a detalle lo que es la corriente eléctrica, nos dice que, pues, la corriente eléctrica no es más que, pues, el flujo de electrones que se desplazan o que pasan a través de un conductor, cualquier conductor, desde una terminal negativa hasta la terminal positiva y desde de un circuito pasando por una resistencia. En otras palabras, pues la corriente eléctrica pues es el flujo de electrones que fluyen a través de un conductor. Pues el conductor ya sabemos que es todo aquel material donde pasa energía o hay transferencia de energía. Sabemos que la diferencia entre materiales conductores y aislantes es que pues el conductor pasa y transfiere energía. En cambio, en el aislante, pues no hay paso de corriente eléctrica ni de flujo eléctrico. Entonces, pues eso es la corriente eléctrica, el flujo de electrones. Los electrones, pues son ¿cómo se les llama? Eh, se me pasa el nombre, eh, pero los electrones químicamente son negativos y pues son los que fluyen a través del conductor y pasan y hacen que suceda la corriente eléctrica y que se active una energía. Pero este flujo de electrones pues sucede de manera ordenada. No hay un desorden, sino de manera controlada y ordenada sucede. Pero para que haya este flujo de electrones, para que se genere la corriente eléctrica, pues tienen que haber ciertos tipos de factores o de materiales, como es el conductor, el cable conductor y el generador de fuerza o la tensión eléctrica. Pues la tensión eléctrica pues es donde se genera la corriente eléctrica y el conductor es donde pasa y donde fluye o donde se transfiere la corriente eléctrica. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva pues habla o nos dice los símbolos y las unidades de la corriente eléctrica. Como primer punto, pues tenemos la unidad base o la unidad fundamental o la que describe a la corriente eléctrica y es el amper, porque el amper es aquella unidad pues básica o fundamental en la electricidad o también llamado amperio y se abrevia con una letra mayúscula que es la A, que pues esta lo que expresa pues es más que nada la cantidad pues de corriente eléctrica que pasa o que circula a través de un conductor. Cuando nosotros veamos la letra A mayúscula, nos está indicando la cantidad de flujo electrónico que está pasando a través de un conductor. Y esta es una base de la corriente eléctrica. Ahora, el siguiente es el voltaje. El voltaje es más que nada pues una magnitud física, perdón, con la cual pues nosotros podemos medir
la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica, pues entre dos puntos. Entre el punto A y el punto B, nosotros mediante el voltaje podemos ver cuánta tensión eléctrica hay. Y pues el voltaje es medible mediante un aparato o un instrumento llamado voltímetro, que es el encargado de medir el voltaje o el potencial eléctrico que hay entre dos puntos, entre punto A y el punto B. Ahí podemos medir el potencial eléctrico o la tensión eléctrica que en ellos hay. La siguiente es la resistencia. La resistencia más que nada pues es lo que hay dentro de un conductor eléctrico. Pues es la medida o también llamada la medida de oposición que presenta al movimiento de los electrones en su serie. Es decir, más que nada la resistencia es lo que se opone al paso de la corriente eléctrica dentro de un circuito eléctrico. La resistencia nos sirve porque dentro de un circuito eléctrico se necesita cierta cantidad de voltaje o de corriente eléctrica, pero a veces no necesariamente todos los circuitos eléctricos necesitan la misma cantidad para operar o trabajar o funcionar. No todos necesitan la misma cantidad de corriente eléctrica, sino algunos necesitan menos. Entonces la resistencia lo que hace es que regula o se opone a la fuerte cantidad de corriente eléctrica que viene y la equilibra y pasa la corriente eléctrica necesaria o que requiere aquel circuito eléctrico. Y esto es la resistencia. Ahora, en la potencia o el potencial eléctrico, pues es la velocidad a la que se consume la energía. La potencia eléctrica o el potencial eléctrico, pues se mide en joules por segundo. Y pues esta se representa pues con la letra P. Y un joules es más que nada, pues lo que se consume dentro de la energía eléctrica. Cuando dice que cuando se consume un joule de potencia en un segundo, estamos gastando o consumiendo un watt de energía eléctrica. Por eso es que si vemos en nuestros recibos de nuestras casas o en nuestros medidores, se mide o aparece esta unidad o este símbolo, el watt de energía o el watt de potencia, porque un watt equivale a un joules. Cuando se consume un joules, se está consumiendo prácticamente un watt de energía eléctrica. Y esto es la potencia eléctrica. Ahora, la energía, pues la energía es otra unidad de la corriente eléctrica. La energía, pues es una magnitud que se puede, pues, cuantificar y que para ello, pues, se han definido una serie de unidades de medida. En el sistema internacional de unidades, la energía pues se mide en joules y esta es una unidad de la corriente eléctrica, o sea, la energía que se gasta o la energía que se trabaja en la corriente eléctrica. Bueno, estas son algunas de las unidades y de los símbolos de la corriente eléctrica. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva, la cual nos habla sobre, sabemos que en la corriente eléctrica no solamente hay un tipo o una clasificación, sino la corriente eléctrica se clasifica en dos tipos diferentes de corriente, como es la corriente continua o abreviada
C punto D, o la corriente también alterna C punto A, que estas corrientes pues son muy diferentes y muy distintas porque cada una son generadas de fuentes diferentes. Cada una es creada u obtenida de forma diferente. Y cada una pues tiene una función diferente y gráficamente se representan diferentemente. Entonces, la corriente eléctrica, dependiendo del sentido de la corriente eléctrica, se pueden distinguir pues dos tipos de corriente eléctrica, como es la corriente continua o la corriente directa, que también es llamada así, es donde pues los flujos de electrones pues se produce siempre en el mismo sentido. Esta es una característica de la corriente continua, siempre se mantiene en su mismo sentido. Ahora, la corriente alterna o la C.A es cuando el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. O sea que en la corriente alterna hay una variación constante, o sea, varía de más a menos en el sentido donde circulan los electrones. En cambio, la corriente continua, pues el flujo de los electrones pues se producen siempre en el mismo sentido. La siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que es la corriente eléctrica. Ahora pues vamos a pasar a lo que es la siguiente diapositiva, que nos habla pues más que nada un poquito más a detalle de las características que tiene cada corriente. Vamos a comenzar sobre lo que es la corriente continua, también abreviada CC, que nos dice que esta corriente pues en otras palabras, pues se nombra también como corriente directa. ¿Por qué? Porque es una corriente que se mantiene directa, constante. O sea, gráficamente se mantiene constante su forma en que los electrones fluyen. No hay variación. Ahora, otra característica de la corriente continua o directa, que es que esta proviene o es generada de fuentes de alimentación de poder o de pilas. O sea, de pilas o de generadores de alimentación de poder son generadas. Pilas de 9 voltios, de 12 voltios, de allí viene la corriente directa. Ahora, otra característica es que su dirección es en un solo sentido, no varía, sino solamente en un solo sentido. Otra de las cosas o característica es que también se origina cuando el campo eléctrico permanece constante. Y otra característica muy importante es que nunca varía o va a cambiar con el tiempo, sino se mantiene en forma constante. Y gráficamente, pues podemos ver cómo es la corriente continua, que se mantiene constante y no varía conforme al tiempo, sino se mantiene en su misma dirección y en su misma longitud. Ahora, vamos a pasar con la siguiente, que es la corriente alterna. A diferencia de lo que es la corriente continua, pues esta tiene otras características que la identifican. Esta nos dice que pues esta se origina cuando el campo eléctrico o la corriente que hay en ella
cambia pues alternadamente de sentido, por esta manera, por esta forma se llama corriente alterna, porque hay un alternamiento constante conforme al tiempo, o sea, cambia conforme al tiempo. Y otra característica de la corriente alterna es que hay una oscilación entre las polaridades de positivo a negativo, y así varía, y así varía, y así varía. Y nos dice también que la corriente alterna, otra característica es que cambia de dirección, pero dice que también cambia de dirección de 50 o 60 veces por segundo. Allí es la identidad de por qué cambia conforme al tiempo, porque dice que la corriente alterna cambia de dirección 50 o 60 veces cada segundo cambia. Y ahí podemos ver gráficamente cómo es lo que es la corriente alterna y gráficamente. Ahora vamos a pasar con la siguiente diapositiva, que esta diapositiva pues la va a exponer o la viene a exponer nuestra compañera Teresita de Jesús Díaz Zapata, quien va a exponer la siguiente diapositiva o el siguiente subtema que se desenlaza de este tema. Así dejo el lugar con mi compañera Teresita. Pues bueno, yo le vengo a hablar sobre la diferencia de corriente continua y corriente alterna. ¿Qué es? La corriente continua es la diferencia, corriente es la diferencia entre ambas, cómo se mueven los electrones dentro del material. En una corriente continua se mueve en un solo sentido y en la corriente alterna se van alterando los dos sentidos. De corriente continua, el fluido de la corriente electrónica se da en un solo sentido de la electricidad. Es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de su material que permite el fluido de electrones en su interior. Esto es un material de un conductor. Se distinguen dos tipos de corriente continua y alterna. La diferencia entre ambas es cómo se mueven los electrones dentro de un material. En una corriente continua se mueve en un solo sentido. En la corriente de alterna se van alternando de sentido. Número 1. Corriente continua es el fluido de la corriente eléctrica. Se da un solo sentido después del polo a otro, un polo opuesto a otro. Y la corriente alterna, el fluido eléctrico se da en dos sentidos, alternativo y uno en otro. La mayoría de redes eléctricas actualmente se utiliza corriente alternas, mientras que en la batería de las pilas genera corriente continua. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la intensidad corriente eléctrica? La intensidad de la corriente es la carga eléctrica que conserva la sección productora por segundo. La intensidad dura por la siguiente fórmula. Intensidad en la menos carga de eléctricas coulombs y tiempo de segundos. Una corriente eléctrica se produce cuando hay una diferencia de potenciales entre externas de un conductor eléctrico. Los electrones libres y que circulan por un conductor por la unidad de tiempo generan una intensidad de corriente.
y el movimiento de las cargas, un campo eléctrico y un campo eléctrico y un campo magnético. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se genera la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Qué diferencia hay entre la intensidad y corriente del voltaje? Como pueden ver aquí en la imagen, la corriente es el fluido de la carga o la capacidad de cargas eléctricas y el voltaje es la diferencia de potenciales entre dos puntos. La corriente y el voltaje son dos aspectos diferentes pero relacionados de energía eléctrica. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, mientras que la corriente es el fluido de las cargas eléctricas o la cantidad de cargas eléctricas a través del material de un conductor. La siguiente diapositiva, por favor. La ley de Ohm. ¿Qué quiere decir la ley de Ohm? Junto a la resistencia forma la ley de Ohm que relaciona entre tres variables juntas. La ley de Ohm establece un voltaje entre dos puntos de un elemento equivalente a resistencia de elementos multiplicados por corriente y fluye a través de él. Diferencia potenciales de voltios, resistencia de ohmios, intensidad de corriente amperios. ¿Qué es la ley de Ohm? Es su formación más sencilla, es la ley afirmada intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico en diferentes diferencias de potencial, paralelamente intensidad resistencia. ¿Cuál es su fórmula? La ley de Ohm expresa en forma ecuación de velocidad con radios, donde V es potencial eléctrico de voltios y la corriente amperios y R es resistencia de Ohm. ¿Cómo importa la ley de Ohm? Esta ley de Ohm es importante porque nos permite anticipar comportamiento de los circuitos antes para seguir de funciones según esperamos. Como esta fórmula se puede calcular corrientes y voltaje, evitar bajas tensiones o dejar eléctricas. Queda con mi compañero Gibran para dar su conclusión. La conclusión. Ok, como hemos visto, hay una clasificación, perdón, de corrientes y que son necesarias entender porque cada una pues tiene características muy diferentes y aparte cada una es generada de forma diferente y cada una pues hace operar distintas herramientas, distintos dispositivos, distintas máquinas que hacen o que nos facilitan la vida o el trabajo en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, la corriente, un ejemplo sería la corriente directa, pues alimenta los controles para encender la televisión. La corriente directa o continua también alimenta linternas, todo lo que usa pila o alimenta también la batería. Un ejemplo, la batería de los coches, las camionetas. Ahora, ¿dónde se utiliza la corriente alterna? La corriente alterna se utiliza en la fuente de alimentación de los climas, de las lavadoras, de los focos. Esa es la corriente alterna, o sea, 110, 220, 440 voltios, y mucho más. Pero eso es un ejemplo donde se utiliza la corriente eléctrica. Ahora, pues en otras cuestiones, para finalizar,
en conclusión, pues la corriente eléctrica pues tiene mucha demanda pues en nuestros días, porque pues todos los dispositivos pues son necesarios para que funcionen o para que operen. Y además pues tenemos que entender que pues existen estos dos tipos, porque si no lo entendemos vamos a pensar que las dos, o sea, que la corriente eléctrica funciona en todos los dispositivos y que funcionan de manera igual todos o tienen las mismas características, pero no es así. Entonces, también este tema es de vital importancia. Nosotros como fisioterapeutas es necesario que comprendamos qué es la corriente eléctrica y los tipos de corriente eléctrica, qué es corriente directa, qué es corriente alterna, sus funciones y, y cada una que conforma esta corriente. Ya la corriente eléctrica, lo que explicaba nuestra compañera Teresita, la ley de Ohm, el voltaje, la tensión, la intensidad de corriente, todo eso porque como fisioterapeutas o licenciados en terapia física, pues tenemos que conocer todo eso y su funcionalidad de la corriente eléctrica, sus características, su funcionamiento y dónde se puede usar objetos, dispositivos y todo eso, ya que pues existen muchos agentes físicos para la rehabilitación de nuestros pacientes, donde principalmente se van a utilizar corriente eléctrica para buscar la pronta recuperación o la rehabilitación en las patologías que presenten nuestros pacientes. Entonces, este tema es muy, muy importante entenderlo a toda profundidad. ¿Por qué? Porque hay ciertos dispositivos que son necesarios y que se usan dentro de la rehabilitación para buscar la reactivación y, y la rehabilitación en aquel paciente. Entonces, esta ha sido nuestra exposición, esperando haya sido comprendida, que hayamos sido entendido y y de igual manera gracias por la atención y y hemos expuesto este tema con la finalidad de que pues entendamos qué es la corriente eléctrica y sus funciones para nuestras vidas y para nuestra carrera de licenciatura en terapia física. Y eso es todo. Gracias. Ahora sí, dejamos de grabar.